Ciudadanas y ciudadanos, vemos algunas ideas de un libro titulado La caída del liberalismo amarillo, tiempo y drama de Antonio Paredes, escrito por Ramón J. Velázquez. Este hombre nació en 1916 en San Juan de Colón, estado Táchira. Fue abogado, periodista, historiador, creó cátedras universitarias en la materia histórica en varias universidades, fue copartidario de Acción Democrática y llegó a ser presidente de la COPRE, la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado. Y entre 5 de junio de 1993 y el 2 de febrero de 1994 fue presidente constitucional de Venezuela. Lo que no acotan acá estos señores, Grupo Editorial Norma, por cierto, esta editorial es colombiana, que este fue el mismo hombre que nacionalizó, si se podría decir esta palabra, el narcotráfico en Venezuela, cuando le dio el indulto a aquel narcotraficante, si no me equivoco, de apellido Acuña, a través de el papeleo administrativo de una tal Tarazona, que fungía como secretaria, pero también se dice que fue el hijo de este hombre, Ramón J. Velázquez. Tal vez porque Domingo Alberto Rangel sale en defensa de su prima, que fue la Tarazona, pero sí Tarazona. Bueno, este libro se vuelve interesante porque hay muchos datos históricos, a pesar de la concepción del establishment de este individuo, Velázquez. Fíjese la aseveración como comienza en las notas sobre el liberalismo hispanoamericano, una especie de introducción o de prólogo. El mundo hispanoamericano de la República nació y creció bajo el signo de las ideas liberales. Esto hay que hacerle la lupa. En el momento histórico es probable, pero viéndolo a la distancia, el liberalismo no fue más que una conchupancia con el conservadurismo para mantener la hegemonía, llegan al poder y se hacen del mismo y logran acumular fortunas. No obstante, según este autor, son los libres pensadores del siglo XIX que la Iglesia condenaba y perseguía. En el caso de los positivistas franceses Comte, Taine, Quine y la tesis liberales y la tesis de los ingleses Darwin, Spencer y Beranchi. Así que también se tiene en el caso de la tesis positivista, tiene su origen en el debate filosófico en Europa, ¿no? Se marcaba en el siglo XVI por el encuentro y fusión de tres razas, ¿no? pero que en nuestro mundo encontraron una sociedad diferente y de reciente formación, cuyos orígenes se marca en el siglo XVI, la fusión del indígena, el español, el africano, y con una tradición sociocultural política diferente, que Bolívar dice es la raza distinta. Cuidado con esto de raza, ¿no? Yo diría etnias. Así que Ramón J. Velázquez hace una diferenciación entre las sociedades y políticas de México, Colombia, pero porque aquí la llegada de la independencia no significó, como en el caso de Venezuela, la asunción del poder por la casta militar, sino que allí se dieron mecanismos de oxigenación. Él hace ver algunas diferenciaciones también, ¿no? Que porque estos países fueron virreinatos, ¿no? Porque tanto la Nueva España, que era México, Perú, Perú y Bolivia, y Nueva Granada, eran tierras mineras,
y la estructura administrativa del Imperio Español le daba ese nombre. En cambio, Venezuela prácticamente no era apetecible por los españoles y se le designa Capitanía General de Venezuela. No obstante, la gente que llega aquí a Venezuela, se empezó a cultivar las tierras, ¿no? En la zona cercana al Mar Caribe y desde Coro hasta el río Unare, así producción de cacao, añira, algodón y caña de azúcar. Esto hizo que esta gente adquirió las dimensiones que desde 1983 mostró a proclamarse República de Venezuela. Así que las tierras del occidente, ¿no?, del oriente y del sur, las provincias de Mérida, Maracaibo, Nueva Andalucía y Guayana, que hasta esa fecha pertenecía en lo militar, político y administrativo al Virreinato de Nueva Granada y en lo judicial y religioso a Santo Domingo. No obstante, esta gente sigue produciendo los mantuanos, los peninsulares, blancos peninsulares, ¿no? Y la composición racial de estas nuevas provincias era más o menos las mismas, ¿no? En el caso de Venezuela, antes de la llegada de la compañía guipuzcoana en el siglo XVIII, los cultivadores de estas tierras, fundadores de la sociedad y la economía venezolana, compensaban las grandes restricciones a las que ya tenían sometido España con el activo comercio de contrabando con Curazao, desde que las cercanas islas se convirtió en posesión de los holandeses. Fíjense, hay ciertas constantes históricas, ¿no? El contrabando de Venezuela hacia Colombia, en este caso liderado en gran medida por la mafia militar venezolana, ¿no? Así que, a medida que este nuevo poder criollo se consolidaba, los dirigentes alentaban en sus conversaciones la idea de la autonomía. Claro, se unen al rey de España cuando Napoleón invade, pero fue una especie de estrategia, ¿no? Es decir, disfrazada en sus comienzos con la explicación y bandera de defender los derechos del rey de España, monarca cautivo de Napoleón. Así que hace alusión Velázquez, refiriéndose a Carracciolo Parra Pérez, otro historiador. Aquí en Maracaibo hay una parroquia llamada así, ¿no?, que al referirse al episodio ocurrido en Caracas en días anteriores al 5 de julio de 1811, uno de los máximos dirigentes de ese mantuanismo criollo, don Martín Tovar y Ponte, le recordó a los otros conspiradores de la Revolución Caraqueña que ellos eran minoría los blancos, ¿no?, criollos, y que debían buscar alianza en los mestizos, en los mulatos, los negros esclavos, los indígenas y hasta los blancos de orilla. Señala como Velázquez que la breve advertencia de don Martín Tovar y Ponte era una visión profética de la crisis racial y social en que se convertiría en los primeros años en la larga lucha por la independencia. Así, señores, que la República de 1811 fue un ensayo que buscaba dar consistencia de realidad a cuanto habían leído y estudiado estos mantuanos criollos. Y los años de 1811 y 1812 fueron polémicas sobre la teoría política, y Simón Bolívar, en su implacable crítica en el Manifiesto de Cartagena, señala que una de las causas de la caída de la Primera República fue que se tuvo filósofos como gobernantes que desconocían la realidad que querían gobernar. Esto hay que tener cuidado, una crítica ya no propiamente histórica, ¿no? Los filósofos como alguien que está en las nubes,
Me imagino que Bolívar había leído a Platón. El filósofo para Platón era hombre formado en el aparato público, nada de una personalidad blandengue, gimnasia. Tenía que vivir todo un noviciado para gobernar. Bueno, pero eso es otro tema que ya lo he desarrollado en algunos videos sobre Platón, la República. Bueno, sucede que los viejos conflictos de los representantes del patriarcado caraqueño con el generalísimo Francisco de Miranda, las intrigas florecieron, ¿no? Como en una corte monárquica, y así se tiene que en esa disputa entra Monteverde y su ejército de campesinos coreanos, que lo acompañaron hasta el Valle de Aragua. Miranda capitula, tenía que capitular, y el desastre de 1812, en el escaso número de dirigentes de la revolución que lograron salvarse, destaca Simón Bolívar, un individuo criollo y culto que marchó a Cartagena en busca de recursos para volver a la lucha. Bolívar logra apoyo de Camilo Torres, y emprende una expedición y tiene como meta la recuperación de Venezuela. Para la recuperación de la independencia avanza desde San Antonio del Táchira, son datos históricos, ¿no? Y su ejército crece en soldados a medida que atraviesa Mérida, Trujillo, Guanare, portugueses, ¿no? Cogede, San Carlos, rumbo a Caracas, y va creando con los campesinos y los jóvenes de los pueblos el primer ejército venezolano. Fíjense aquí el origen del ejército venezolano, cuyo contingente está formado por personas de las provincias que en 1877 el rey Carlos III había unido a la Capitanía General de Venezuela, y que a partir del 5 de julio de 1811 formaban el proyecto de una república. Ya en los años 1813 y 1816, Acota Velázquez aparecerá en la región oriental del país, en los llanos de Apure y del Guárico, y en la Sierra de Carabobo y de Aragua, la primera generación de guerrilleros. Haga usted una traslación de las variantes del caso de la guerrilla del 60. Algunos estuvo en Oriente, en Falcón, pero fue una guerrilla urbana, y ya era otro contexto, ¿no? Así que partidarios de la independencia, entre ellos estaban Mariño, Páez, Bermúdez, Piar, los Monagas, Rondón, Arismendi y Arismendi. Así que luego Monteverde lo sustituye José Tomás Bove, un asturiano de Asturias, de España, convertido por los años de vivir en tierra venezolana en el llano guariqueño, a la cabeza de miles de jinetes llaneros que no conocían las ciudades, y bajo la conquista de la devoción por el rey avanzan sobre Valencia y Caracas, y destruyendo los escasos bienes de aquella sociedad había salvado de la acción de Monteverde. Aquí está la violencia venezolana, que luego se expresará en la Guerra Federal, y que se expresó, aunque no fue catapultado, direccionado, que digo, con los sucesos del Caracazo, y que ahorita, tal vez por el flujo petrolero, puede ser contenido, pero seguimos siendo la sociedad violenta, producto de las injusticias sociales. Cuando en agosto de 1813 llega Bolívar a Caracas, y frente a la situación que vive Venezuela, consulta y pide consejo a Miguel José Sanz sobre el régimen político que debe adoptar, el jurista le responde por escrito con una palabra: la dictadura. Aquí viene esto tal vez el complejo barriano, que
que tituló, que en un libro que no me acuerdo el nombre, que escribió Rómulo Betancourt, La adoración de la charretera en Venezuela, que persiste ahorita con esta denominada revolución cívico-militar y policial, según Maduro. Bueno, la dictadura y ese reino perdurará hasta 1819, cuando se proclama la República de Colombia. Esta liquidación de la clase poderosa del tiempo colonial venezolana y la transformación del hombre de campo y de los pueblos en soldados durante más de una década, 1812-1824, que marchan bajo el comando supremo de Simón Bolívar hasta Ayacucho, en el Alto Perú, marcan el destino venezolano durante el tiempo que vendrán y trazará las características de la vida política. Y eso es interesante, ¿no? Porque una vez que se cae el sueño metafísico de Bolívar, de la Unión Latinoamericana y de la Gran Colombia, estos cuatreros, estos campesinos convertidos en militares, se convirtieron en azotes, por ejemplo, en las pampas argentinas. ¿Verdad? Así que Bolívar fue astuto, ¿no? Como Mantuano al fin. Supo dirigir la violencia que también lo pudo haber arrasado a él y envió, créala con su personalismo, que si tienen, buscaba un personalismo, una figuración mundial, y se lleva a estos campesinos al sur, a la campaña del sur, porque si no hubieran arrasado con ellos, y tal vez, estas son suposiciones, porque la historia es el hecho, no lo que uno puede conjeturar, la cosa hubiera sido diferente. Así que tenemos que, al constituirse en república, se hace presente en Venezuela la ausencia de grupos sociales capaces de establecer desde el comienzo un contrapeso a la influencia de la clase militar, que se había consolidado en los 3 lustros de lucha incesante. Fíjense que hay una cuestión, ¿no? Él acota que en Venezuela no fue necesario la creación de un partido conservador. El conservadurismo era PAE, y la gente de la casta colonial que regresa al país, entiende esto. Hasta que rompe el Partido Liberal con Larrazábal y Antonio Leocadio Guzmán. Así que la revolución de la Reforma en México de 1857 y la derrota del intento de crear un imperio bajo el signo de Hamburgo, que fue empeño de la clase conservadora mexicana, marca el comienzo de un nuevo tiempo en las luchas por la libertad de la República Hispanoamericana, bajo el signo del pensamiento positivista europeo adoptado por los grupos liberales hispanoamericanos. Como su filosofía comienza esta etapa calificada como independencia del pensamiento. Había que aprender a pensar como republicano, y en esta lucha el enemigo, fíjense, y como da las vueltas, el enemigo era la Iglesia Católica, acusada por los liberales de haber sido el gran socio de la corona española en los 300 años de dominación americana. Pero resulta que ahora, desde hace rato, con aquello de el Vaticano II, el encuentro del pueblo en Medellín, la Iglesia Católica se metamorfea con la teología de la liberación, y estos políticos de la pseudoizquierda latinoamericana hacen conchupancia con ellos. ¿Ve? La Iglesia siempre buscando los requisitos para mantener su hegemonía. Bueno, tienen entonces las grandes reformas en el orden social, cultural, la promulgación de constituciones federales, los códigos, ordenamiento educativo, reforma universitaria, y incluso aquí está el sesgo contra el nativo, ¿no? La inmigración, pero no enviaban grupos de acá, clases populares, indios, blancos de orillas y mulatos a estudiar en Italia agricultura, no, se traían a los que también conformarían, italianos, franceses, sobre todo italianos, españoles,
que consolidarían poder económico. Así que la tesis del conservadurismo en llamar a los parecistas, pues, antes que a la lucha por crear una organización política que representara su pensamiento, confiaron su independiente representación desde 1830 hasta 1863 a un hombre Páez. Entonces, aquí se van dando situaciones, ¿no? El triunfo patriótico en la guerra, la batalla de Carabobo. Venezuela forma parte del departamento de Venezuela, de la República de Colombia. Entonces, en 1822 comienza a darse diferencias, ¿no? Fíjense, ¿no? Se sucede que las familias españolas y criollas que entre 1812 y 1815 habían huido para salvar sus vidas y durante la etapa permanecieron en islas holandeses e ingleses, vuelven al país. Estaban en Cuba, en República Dominicana. Ahora volvían para reclamar la devolución de sus bienes. Esto está como este buen de Enrique. Me imagino que la Patricia Poleo, el Franceschi, que pretenderá, si es que cae el madurismo, que le restituyan sus bienes. No le van a restituir nada. Tendrán que ser mujiquitas. Esa es la dinámica del poder. La dinámica del poder es que hubo otros sanguijuelas que llegaron al poder acá en estos 22 años del chavismo, madurismo, y crearon fortuna y desplazaron. Aquí mismo en Maracaibo se observa que el diario Panorama, las viejas familias maravinas, dieron paso a cachacos colombianos y árabes de todo tipo, y dominaron la ciudad. Esa es la realidad. Así, señores, que aquí hay cosas interesantes, ¿no?, que hay que acotar, ¿no? Porque fíjense este vagabundo de Páez, ¿no? Páez, para completar el escenario político, social y económico del nuevo tiempo venezolano, los generales de la independencia, terminada la etapa de la guerra y en vigencia la ley republicana de los bienes militares, tipo Padrino López. Ahí está él, con su bella mujer, no sé si es esposa, amante, barragana, haciendo negocios, pero para la élite militar. Los contratos, me imagino, con Rusia, y todos estos militares que salieron, que han desfilado por ese ministerio de la defensa, desde Chávez, desde el Prieto, que casó con una hija del Chávez, hasta el Padrino López. Fortunas. El Reverol, que si no me equivoco está en el Ministerio de Interior, Justicia y Paz. Bueno, aquel que le dieron unos golpes cuando el policía, Rodríguez, no era apellido Rodríguez, incluso lo colocó, tuvo una figura destacada en el gobierno, un hacendista ya, no de la hacienda pública, sino hacendado en el oriente del país. Así que tenemos acá, fíjese, el general Páez, por eso que digo vagabundo. Aquí comienza, uno piensa que la cosiata, que el país, no, la economía, el vagabundo de Páez. En el número de los escogidos figura el general José Antonio Páez, quien solicitó ante el gobierno de Santa Fe de Bogotá, en razón de sus méritos de libertador, la adjudicación de las vastas y ricas propiedades que en tierras de Aragua y Guárico, que eran propiedad del marqués de las Casas de León, Antonio Fernández de León, que había decidido instalar su residencia definitiva en Madrid, y en Bogotá el libertador presidente de Colombia, Simón Bolívar, conoce las peticiones de Páez y se niega a concederlas. Y Bolívar le escribe a su hermana para que le haga ver, sobre todo a este individuo, a uno de ellos, que lo había ayudado mucho, que
a Fernández de León que yo no soy ingrato, que yo no me acuerdo, que yo me acuerdo mucho de la noche que me escondió en su casa en tiempos de Monteverde, que no he olvidado el dinero que me dio a usted, que dio a ustedes, ni el que me ofreció a mí, ni las 11 del día que me retiraba a Caracas. Aquí viene la defensa de Mantuano, defienda a Mantuano. No obstante, se conoce a sombra de la vagabundería de estos militares, de la oposición ultrosa, aliada con Uribe, con Santos y con Duque sobre todo. Ahora, este señor Petro, abogando por Maduro en la Casa Blanca, porque sabe que necesita el chorro petrolero de Venezuela. Bueno, en contra de Bolívar, que era el presidente, el vicepresidente de Colombia, Santander, Santander firma y autoriza que todas estas vastas propiedades pasaran a manos de Páez. ¿Cómo la ve usted? Ay, senador. Pero la ambición del poder permanece. Es el caso que se dio aquí, aparentemente, ¿no? El Alzheimer, este árabe de origen, logra puestos fundamentales en la administración pública chavista madurista y quería el poder, aparentemente, y crea toda una red, dicen las informaciones en la web que usted la pueda conseguir depurándolo, más allá de que venga de fuente ultrosa de derecha. El individuo crea hasta una red de prostitución en alianza con este señor Homer Sosa, un tal Pietrello, para ir penetrándolo. Mientras tanto se asocia con manejo de cultivos ilícitos, todo un conglomerado. En Falcón, por cierto, le mandaron a comparecer al Víctor Clark, porque él estaba ciego, sordo, ciego y mudo, como la Shakira en su canción. Bueno, en el caso de Páez, hay gente que está descontenta, comenzando por Mariño. Entonces, esta gente crea una especie de movimiento en contra de esta situación, pero fracasa. Sucedió en llamadas, veamos, se pierde el dato. La revolución de la reforma. Esto fue la llamada, sí, fue una especie de intento de reforma, movimiento de reforma, pero que no cala, y será ya entonces con José Tadeo Monagas, ya alcanzado la hegemonía de Páez, y con aquello de la ley de tierras baldías, favorecía las aspiraciones de los generales José Tadeo Monagas y José Gregorio Monagas, los héroes de la llanura de Oriente, y las adjudicaciones que lograron aumentaron sus propiedades hasta convertir los territorios que le entregaban en un verdadero mundo feudal. Pues José Tadeo Monagas dividió en fincas que entregó a sus familiares, parientes y jefes y hasta soldados, cosa que no hizo Páez, que lo habían acompañado. Fue escaso el número de militares en independencia a los que alcanzó esta suerte que cambiaba su categoría económica y social y nada llegó a los soldados. Bueno, esto es una constante, ¿no? Porque quien da el golpe a Pérez Jiménez fueron los generales de baja graduación, porque la élite estaba comiendo. Igualmente, aquí en la segunda sonada será contra Adriano López y la Reverón, que son los más Diosdado Cabello, militares que han logrado, según los entendidos, una acumulación de capital inusitada que no pueden justificar. Bueno, entonces tenemos que grupos que habían sido enemigos de la independencia y de Simón Bolívar, la forma como había buscado
buscado sin consejero, llevó a una mayoría de los héroes militares a formar en 1835 en la fila de aquí ya está la palabra, en la fila de la Revolución de la Reforma, en donde exaltaba la figura de otro héroe, el general Santiago Nariño, que trataba de mudar a Páez, pero Páez tenía su candidato. Así que Páez en 1848 se consolida en este proceso por 12 años más, hasta 1848. Igual en extensión de mandato al que empezó a ejercer desde 1821. Este hombre hegemonizó aquí el país, que es 7, como, vamos a ver, 21, 48, 21, 7, casi 27 años, hermano. Y después todavía, ya viejo, también vuelve a gobernar, pero por escaso periodo. Así que en un comienzo no existieron relaciones con los resucitados propietarios del siglo XVIII, los que volvieron, ¿no? Que habían regresado para encontrar otra Venezuela de la que habían desaparecido tradicionales fórmulas de jerarquía, acatadas y réplicas, para ser sustituida por un mundo social de escasos o nulos formalismos. Bueno, esto es lo que le va a suceder a estos opositores, como ya dije. Esto es otra Venezuela, otro imaginario, y van a llorar al valle. El general Páez sustituía a don Martín Tobar y Ponte como la figura que simbolizaba la totalidad del poder. Y a medida que concluye la década de los años 20, la alianza entre generales, doctores, asentados y comerciantes le permite pensar en separarse del sueño bolivariano. Bueno, es la llamada cosiata, pero ya vimos que era las tierras como se convirtió en un gran latifundista este vagabundo, el lancero de los llanos. Y todavía la ignorancia popular, el catirepá, es una expresión muy típica en Barinas, por allá. Se crea el Partido Liberal, liderado por Guzmán, Antonio Leocadio Guzmán, Lander y Larrazábal. En 1840, el Partido Liberal fue la única organización política que a lo largo de medio siglo, hasta 1903, sostiene una organización, la defiende en los campos de batalla, en los congresos y en la empresa bajo el signo liberal federalista. Después de triunfar en la guerra civil de 5 años, se constituye en gobierno desde 1864 hasta 1899. Fundan el Partido Liberal Venezolano 3 personalidades que ya hemos dicho: Tomás Lander, Antonio Leocadio Guzmán y Felipe Larrazábal. Gente de excelente formación política y humanística. Tuvieron como trinchera de pensamiento el diario El Venezolano. Y lanzan la candidatura de Antonio Leocadio Guzmán a la presidencia de la República en 1847, frente a los hombres de 5 generales héroes de la independencia, entre los cuales el general Páez iba a escoger el candidato sucesor, Zulia, igual que Páez, Bolívar, Chávez, sucesor Maduro, pero en este caso no fue un militar, fue un civil, aunque un miliciano cubano. Pero la cuestión aparece, la amenaza que para la estabilidad del régimen presidido en 1846 por el general Páez y la creciente popularidad del aludido Guzmán. Hay ciertos levantamientos, ¿no?, entre Guzmán y Zamora, pero son hechos prisioneros. Así que tanto el líder político como el guerrillero salvaron sus vidas por el sorpresivo rompimiento ocurrido entre Páez
elector del nuevo presidente, y José Tadeo Monaga, que llegaba dispuesto a enfrentarse a un régimen que permanecía en el ejercicio del poder desde 1830 y que representaba un sector militar y social cuyos intereses habían creado un creciente conflicto social y de enfrentamiento. El presidente José Tadeo Monaga, el primero de una dinastía regional, se proclamó liberal y llamó a colaborar en su gobierno a Antonio Leocadio Guzmán y a otros dirigentes del liberalismo. Luego decide José Tadeo Monaga que todo el decreto de abolición de la esclavitud. Numerosos dirigentes del liberalismo se oponían al régimen de los Monagas, 1848-1858, negándole la condición de liberales que los gobernantes proclamaban y denunciaban el nepotismo, el regionalismo y el tráfico de influencias como razones para su derrocamiento, que tuvo lugar en 1858 bajo el comando del general Julián Castro. Una convención nacional reunida en Valencia al año siguiente aprueba una constitución nacional que significaba en gran parte la liquidación de la constitución de 1830 y un gran avance político y social, y se constituye un gobierno de civiles integrado por Manuel Felipe Tovar, Pedro Gual y Fermín Bueno. Se sustituye la constitución de 1830 por otra, pero es parecido acá. Estos supuestos revolucionarios tumbaron la constitución del 61 y colocaron la del 99. Todo paraíso. Y fíjense en que estamos. En febrero de 1859 estalla en la provincia de Coro una revolución liberal que se proclama federalista y que propone un cambio político y social que varios de sus dirigentes califican como la segunda independencia. Bueno, el Bentancur con la reforma agraria, cuando la promulgó en su periodo, decía que esta era la segunda independencia de Venezuela. Puro populismo. La tarea cumplida por la Asamblea Constituyente de 1874 es relativamente histórica, pues el texto de la nueva Constitución convierte a Venezuela en un Estado federal e introduce como disposiciones constitucionales aquellas reivindicaciones políticas que desde 1840 el liberalismo señalaba. Bueno, este periodo liberal durará 35 años en el poder, 1864-1899, y se puede dividir en dos etapas: el liberalismo federalista, 1864-1868, y el liberalismo amarillo, 1870-1899, con las pequeñas interrupciones del gobierno azul de los Monagas, también liberales, en 1869. Aquí luego él habla de las relaciones que hubo entre liberales de Venezuela y Colombia, ¿no? Porque este señor Cipriano Castro apoyó al liberal colombiano, el general Rafael Uribe, ¿no? Pretendía incluso volver a restituir la Gran Colombia, ¿no? Aparentemente. Pero este hombre le da el golpe su compadre, Juan Vicente Gómez. Y aunque incluso aquí hay cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, fíjense, Cipriano Castro estaba comprando armamento en Europa, pero era para dársela a Uribe vía San Cristóbal, el Táchira, para que allí le hiciera frente al presidente de la época conservador en Colombia, un tal Marroquín. Pero aquí hay una lucha de poder, igual como estamos acá. Marroquín busca el apoyo del jefe del Partido Nacionalista Venezolano, el general y doctor Carlos Rangel Galvira, ¿no? Que se encontraba exiliado en Barranquilla. Entonces se da una escaramuza, la batalla de San Cristóbal, el 26 y el 27 de 1901. Costó 2 días de peleas continuas y centenares de muertes. Y Rangel Gaviria fue derrotado. Incluso este señor que apoyaba Cipriano Castro, el general Rafael Uribe, ¿no? En la batalla de San Cristóbal, el jefe militar
Liberal de la Revolución, participó en el Estado Mayor de la Defensa Venezolana y como jefe del Frente Sur. En el combate murió combatiendo a Rangel Galviria, el general Rosendo Medina, jefe liberal amarillo del Táchira, y padre de quien en 1841 sería elegido presidente de la República, el general Isaías Medina Angarita. Como respuesta al presidente marroquí, meses más tarde, el presidente Castro organizó una expedición militar que invadió el territorio colombiano por la Guajira, al mando del joven general tachirense José Antonio Dávila, vencedor del Mocho Hernández. Fíjense cómo se dan los trasvases, ¿no?, que con variantes vemos aquí en Venezuela, ¿no?, con la guerrilla en el Alto Apure, el dominio acá en el Zulia, en el sur del lago, en la Guajira venezolana. Y ya entonces también Venezuela había recibido exiliados liberales colombianos. El grupo más numeroso e importante fue el que llegó al Táchira, al Zulia y a Caracas, es decir, exiliados colombianos. Con motivo de la derrota de la Revolución Liberal de 1885 en Colombia y del triunfo del movimiento político de la regeneración encabezado por Rafael Núñez, que llegó a ser presidente de Colombia, que liquidó el gobierno liberal radical colombiano. En Caracas entonces tuvo actuación muy destacada el doctor Diógenes Arrieta como senador y ministro, y los escritores y periodistas José María Vargas Vila, que estuvo aquí en Maracaibo, un escritor muy conocido, liberal radical colombiano, que fueron amanuenses, digamos así, del presidente Joaquín Crespo. También en el Táchira, Zulia y Apure, numerosos maestros y periodistas liberales colombianos en 1886 fundaron Factores de Progreso y de Educación Cultural. A partir de 1909 empezaron a llegar a Cúcuta, a Bucaramanga, a Barranquilla, prominentes figuras del castrismo que se iban a agregar al mundo de los exiliados que acompañaron a los generales Espíritu Santo Morales y Juan Pablo Peñalosa, jefe del liberalismo amarillo que había empezado este duro ejercicio político. Fíjese que cuando le da el golpe Gómez a su compadre en 1908 y el Cabito muere en 1924 en San Juan de Puerto Rico, es decir, 16 años en el exilio. Entonces, este señor Gómez inmuta a través de una alta comisión presidencial, viaja a Cúcuta para invitar a los centenares exiliados que apoyaban al Cabito a que volviera, ¿no? Y ya había sustituido entonces incluso a su primo Tokio Gómez en el Táchira como gobernador, y había colocado a un hombre supuestamente, según pacifista, Juan Alberto Ramírez. Pero no obstante, ya con sus 82 años, el general Peñalosa, partidario del Cabito, se mantiene en pelea y no aceptaron el llamado y siguieron en la oposición. Y todavía en 1931, cuando ya había cumplido 80 años de edad, el general Peñalosa organizó una invasión última y con nuevos grupos campesinos que lo siguieron. Cayó preso y murió en el castillo de Puerto Cabello, cargado de grillos y paralítico. Aquí, en cierta forma, se resume el título, ¿no?, del libro. Esta fue la última presencia liberal amarilla en la historia venezolana. Sí, muchos datos acá interesantes. Fíjense cómo son las dinámicas, ¿no? La historia no se repite, pero sí hay ciertas constantes. Bueno, señores, muchas gracias y estamos pendientes, ¿no?